Ahí sí estamos en vivo. Bueno, un saludo fraternal a todos los que nos acompañan en este nuevo espacio dedicado a darle voz a los estudiantes. Vamos a tomar la lectura como disculpa para encontrarnos en la palabra. Hoy tenemos el gusto, el maravilloso gusto de contar con 3 invitados. Juan Diego, Nicolás Montes, Oscar Danilo Pérez, a quien de antemano doy las gracias por la participación. Vamos a empezar por conocerlos un poco y les voy a pedir que nos cuenten algo de su vida en la universidad, qué estudian, en qué semestre están. Vamos a empezar por Juan Diego. Claro que sí, Hugo. Yo recientemente estaba estudiando biotecnología en el Colegio Mayor de Antioquia. Ya llevaba 3 semestres, sí, pues tenía bastante recorrido. Y a finales del 2020 decidí presentarme a la Universidad Nacional. Gracias a Dios pasé a pesar de la virtualidad. Este es mi primer semestre en la carrera de Ingeniería Agrícola. Entonces, pues, esperemos que todo salga bien, sí, señor. Gracias, Juan. Entonces te estamos dando la bienvenida también. Sí, señor. Vamos entonces con Nicolás. Alejandro, gracias. Y bueno, yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. También soy estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia. En la Nacional ya tengo un recorrido, he estado más o menos 4 años, ya estoy a puertas de graduarme y digamos que a la espera de ver qué ocurre. Gracias, Nicolás. Y seguimos con ese Oscar Danilo y ese maravilloso fondo que tiene. Ese Cortázar, ese Maupassant. Oscar, bienvenido. ¿Qué más, Alejo? Gracias a vos y a los compañeros por la invitación, por todo. Yo, pues, apenas entré a la Nacional este semestre, o sea que prácticamente no he estado en muy poco, solamente 2 meses de clase. Y pues, antes había estado en la Universidad de Antioquia, pero en la sede norte, pues, en Yarumal, en el pueblo donde yo vivo. Tampoco duré nada, pues ahí me salí y he estado así por ahí como transitando la vida, dando muchos tumbos y eso, pero siempre con la lectura al lado, que no la he dejado pues desde que la empecé por allá en el colegio hasta el día de hoy. O sea que la experiencia pues mía en la universidad es corta, pero con mucho ánimo de todo lo que viene de aquí en adelante. Oscar, y con las artes plásticas, muy puntual por lo de el dibujo de atrás o los dibujos de atrás que son de tu autoría, ¿cierto? ¡Qué maravilla! Sí, el de Cortázar y el de Maupassant. Las otras Bueno, pues, como... eso, la evidencia dice que no lo aprendiste pues en un semestre, eso ya lo trae. Ahora, me disculpas, pero quiero que lo repitas al público. ¿Hace cuánto fue que dibujaste ese Cortázar? El de Cortázar hace por ahí 10 años, por ahí 8 o 10 años. Sí, qué maravilla. Tienes un fondo maravilloso. De lo primero que hice. Sí, bueno, entonces casi que son, exceptuando a Nicolás, Juan Diego y Oscar son nuevecitos en la universidad, pero pues me gustaría preguntarles, voy a seguir con Oscar para que nos vamos por ese lado, cómo han vivido la virtualidad. No le pregunto por si ha extrañado el campus, porque evidentemente pues no ha estado en él, pero ¿cómo has vivido esa virtualidad, Oscar? Pues digamos que con cierta resignación, pero la experiencia, digamos, no fue, digamos, tan traumática. Al menos en el poco tiempo que estuve, todo se manejó muy bien, las clases fueron amenas, se entendió muy bien, los profesores muy atentos, en fin. Entonces, digamos que lamentando que tenga que ser así, pues todo marchó bien y supongo que lo que siga así, pues seguirá estando bien, ¿no? Una forma, digamos, de uno acostumbrarse a esta situación. Sí, Juan Diego, tú tampoco has estado como mucho en el campus, pero cuéntanos cómo has vivido esa virtualidad. No, yo creo que a mí me ha ido bien, a decir verdad me ha ido bien. Sin embargo, uno siente esa falta de, porque lo viví al menos un mesito en el colegio mayor, de conocer compañeros, ¿cierto? Yo creo que más va por ese lado. Yo alcancé a conocer solo una vez la universidad. Yo en el 2019 me presenté por primera vez
esa vez no pasé, sin embargo pude conocer un poco del campus y uno se hace la ilusión de poder llegar a la normalidad y tomarse un tinto con algún compañero, conversar, disfrutar del campo total. Juan, pues me hiciste dar unas ganas de hacerlo porque pues esa era mi rutina, tomarme un tinto con alguno de los compañeros donde lucho, por Dios. Bueno, tendremos la oportunidad de hacerlo. Nicolás, sí, sí, yo creo que nos puede hablar un poquito de eso porque ya tiene su trayectoria en la universidad, Nicolás. Sí, yo digo que esto de la virtualidad fue una transición complicada. Complicada sobre todo para los que estuvimos gran parte de nuestra vida universitaria en el campus. Entonces, pasar de compartir con los compañeros, con los profesores, con los directivos, con toda la comunidad, a tener que verse en las pantallas y eso que no siempre uno activa la cámara. Entonces, hay siempre unas dificultades ahí que transformaron completamente, digamos, nuestra cotidianidad. Lo que decían del café, y es que no hay nada más maravilloso que llegar a las 5:30 de la mañana a clase de 6 y tomarse un café Sí, bien fuerte, sin azúcar, como debe ser. Me parece que es de lo que más extraño de la presencialidad. sí, yo creo que en esas estamos los que hemos vivido tanto tiempo y compartido la intimidad en el campus, que básicamente es pues otro hogar, otra casa para nosotros, ¿cierto? A mí me gustaría seguir con Nicolás y empezar de una vez a ingresar al mundo de la literatura con la pregunta obligada de si recuerdas, Nicolás, cuál fue el primer libro que leíste, pero no por obligación, ¿cierto? Sino por placer, no como en el colegio que lo obligan a uno a leer ciertos textos de literatura, ¿no? Un libro que recuerdes que como que haya sido el primero, o por lo menos el primero que te haya impactado. A ver, digamos que mi vida en la lectura ha sido como un poco, digamos, diferente. Yo no he tenido esos hábitos desde niño de leer, pero digamos que, digamos, en la infancia tardía, digámoslo de alguna forma, me he interesado por leer, digamos, temas relacionados a cuentos. O sea, si hay algo a mí que me apasiona son los cuentos, eh, digamos, que nos permitan reflexionar acerca de la cotidianidad, de la realidad, ya sea del país o de nuestra cotidianidad como ciudadanos, como personas. Yo creo que uno de los primeros cuentos que leí fue de hecho el que te compartía, del drama El Desencantado, de Gabo, que se presta, digamos, para interpretarlo según uno va avanzando en su edad. Yo creo que no, la interpretación que le di la primera vez que lo leí no es la misma a la que le doy ahora, ya después de tener un recorrido tanto en literatura como académico y como lo demás. Sí, ese cuento que me compartiste es hermoso, no lo conocía de Gabo, seguramente más adelante vamos a tener el placer de que nos comparta su lectura porque es bien cortico. Juan Diego, ¿cuál fue ese libro que te impactó? Hugo, pues a mí me pasa algo muy particular. Cuando mencionabas el colegio, yo tuve en el grado décimo, una grata profesora de español, Marlene López. Ella nos inculcaba la lectura desde un punto distinto, al menos eso intentaba. Y uno se tocó desde primero hasta noveno ya para pasar a décimo, que uno le ponía un libro y sale. En cambio, fue la primera vez que me pasó, la profe llegó y nos dijo: bueno, este semestre vamos a ver un libro, pero yo no lo voy a escoger. Ustedes van a escoger su propio libro, cualquier tema, lo importante es que lo lean de inicio a fin, lo disfruten y hacemos un trabajo sobre eso. De ahí yo voy a la biblioteca del colegio, yo soy egresado del colegio de la UPB, ahí había una bibliotecóloga muy especial, doña Gloria, desgraciadamente ya muere el año pasado, y ella, pues yo tenía buena relación con ella. Entonces yo le dije: doña Gloria, pues yo la verdad estoy un poco perdido, primera vez que me ponen a escoger un libro, yo la verdad no leo, no sé cómo por dónde irme. Y ella, sin pensarlo dos veces, me dijo: ¿sabes qué? Iníciate con Mario Mendoza. Y yo quedé, pues, medio sorprendido, no había escuchado ese nombre, tenía escasos 14, 15 años. Y entonces en la biblioteca había varios textos de él, perdón, y me pasó uno de sus primeros, Scorpio City, y me enamoré completamente, entendí básicamente qué es disfrutar la lectura, qué es transformarse a otros mundos. Y muy curioso lo que dice el autor: el que no lee vive una vida, la suya.
pero el que lee vive muchas vidas y pues me completé con ese libro. Aprendí cosas, lo disfruté y lo mejor fue que me encontré también en el personaje principal, Leonardo Sinisterra. Increíble, increíble. Sí, Juan, ahorita vamos a adentrarnos en el texto de Mario Mendoza y sobre todo vamos a hablar un poquito de Mario Mendoza, que también es uno de mis autores preferidos del realismo sucio. Oscar. En mi caso, el jugador de Fyodor Dostoyevsky, sin lugar a dudas, porque eso fue, estaba yo en el colegio, terminé noveno, las vacaciones de cuando había terminado noveno, pues ya me iba para la casa y yo le dije a mi profesor, que es un sociólogo de la Universidad de Antioquia, demasiado culto, yo le pregunté, Giovanni, yo estas vacaciones ya no me quiero dedicar a hacer lo que hacen todos los jóvenes, las quiero invertir leyendo. Que leo, que yo ya me había acercado, pues el primer, digamos, libro, el primer tomo que yo cogí a indagar por gusto fue una enciclopedia que me acuerdo que compraron en la casa cuando todavía se vendían enciclopedias puerta a puerta. En la casa se compró una y yo me pegué de esa enciclopedia a leer entradas. Lo que hacía era que miraba las imágenes y según la entrada de la imagen, entonces buscaba la entrada y leía. Entonces, claro, ahí empecé ya a formarme en autores, en obras de arte, etcétera. Pasaron pues muchos años en los que yo fui cogiendo por ahí libros esporádicamente, pero era más como porque debía hacerlo. Hasta este momento, que les digo, cuando ya iba a terminar el grado noveno, que le pregunté a mi profesor y él me dijo, no, literatura, sin lugar a dudas, es lo que usted necesita, lo que tiene que leer es literatura. Y ahí apareció la palabrita que me ha acompañado hasta ahora y que me acompañará hasta el día de mi muerte, que pues desde ese momento mi vocación fue claramente y ha sido claramente la literatura. Entonces yo me llevé 3 libros que fueron El jugador de Dostoyevsky. Él me decía en ese momento, vea, lleves a Dostoyevsky, uno de los grandes autores de la historia. Yo en ese momento, sin entender muy bien qué me decía, después comprobé que sí, en ese momento sé que lo es. La metamorfosis de Kafka y los diálogos de Platón. Entonces yo ya, esos fueron esos 3 primeros libros que yo me llevé, que sigo leyendo en este momento, y ya pues de ahí en adelante todo lo que se ha venido, entre ellos pues Borges, que es mi autor favorito, y el más reciente, digamos, que ha sido Fernando Vallejo. Sí, Oscar, empezaste por donde muchos dejan la lectura, ¿cierto? Por las recomendaciones, pues El jugador o Memorias del subsuelo, esos son pues palabras mayores, ¿cierto? Entonces mucha gente a la cual uno le puede recomendar esto, pues deja la lectura, ¿cierto? Porque dice, es muy denso, es tremendamente denso, pero bueno, afortunadamente en tu caso te enganchó porque pues son autores fortísimos con los cuales, por ejemplo, para mí Memorias del subsuelo es vital, y los Karamazov para entender la historia de Rusia, me parece que es una cosa tremenda. Aparte, para entender la historia de Rusia, es que se lee con un placer increíble porque pues, también está desnudando el alma humana. Es un descubrirse uno mismo también. Yo creo que podemos aprovechar que hace poco hubo un concurso de cuento corto UN en la web que tenemos cada año. Pero aquí tenemos a Nicolás, que quedó de segundo en ese concurso de cuento corto. Y debemos aclarar, esto no fue premeditado. Yo ya había invitado a Nicolás y Nicolás lo puede decir antes de que precisamente siquiera empezáramos o estábamos apenas empezando el concurso, ¿cierto? Pero aprovechando que tenemos uno de los ganadores y bueno, no sé si Juan y ahorita lo exploramos o Oscar Danilo participaron, creo que sí, ahorita lo exploramos, pero quisiera que Nicolás nos contara cómo fue esa experiencia. Sí, digamos que hay algo que de hecho, digamos que me identifiqué con Gabo, y es que Gabo dice que escribir es hipnotizar al lector, meterlo en la historia, hacer que se quede con la vida de los personajes, que se identifique con los personajes. En ese sentido,
tal vez coincido con Gabo en la medida en que intentamos reflejar lo que existe en la realidad colombiana, los problemas que tiene la realidad colombiana. La inspiración, digamos, del cuento que se llama El Zancudo está en las víctimas del conflicto armado, está en la pretensión mía de construir memoria a través de la escritura, está sobre todo, diría yo, en la búsqueda de la visibilización de aquellas personas que no han tenido voz históricamente. Entonces, el proceso de escritura fue muy duro porque nace de una historia real. Entonces, uno con el conflicto obviamente se conmueve, se llena de emociones y de ahí nace el cuento con el que quedé en segundo lugar. Sí, la verdad es que ese día, pues, tuve la facultad de leerlo, pues de leer como ganador el cuento del Zancudo y lo leímos de alguna manera previamente y me pareció fuerte porque es descarnado, es precisamente una radiografía de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, entonces precisamente queríamos conocer esas impresiones tuyas al respecto. Oscar también participó, ¿cierto, Oscar? ¿Participaste en el concurso de cuento corto? Sí, yo cuando supe de la convocatoria, pues pensé desarrollar una idea que traía, pues una idea con la que estaba en deuda hace años. Yo, una experiencia personal y pues nunca la había llevado al papel y me dio por sentarme a hacerla. Cuando la terminé me di cuenta que había quedado demasiado larga, sobre todo porque viendo las bases del concurso me confundí en algo. Entonces cuando ya fui a acomodarlo, uy, no, me pasé, pues ya me quedó del doble del espacio que, entonces no, Una ya, novela. si eso no se puede recortar, obviamente. Y ya no tenía tiempo porque me cogió la tarde con la fecha, entonces ya cuando no, me quedaba una noche, que era la siguiente, y no, a tocar a ver qué me invento a las 2 de la mañana cuando me acosté para terminar el concurso al otro día. Yo, pero, y se me ocurrió ahí en ese momento la historia, unas cuantas líneas, la anoté y al otro día digamos, la perfeccioné y lo subí. Pues obviamente por eso era muy difícil aspirar a ganar muy a las carreras. Pero igual me gustó también, la historia también es sobre la realidad actual, sobre la muerte del presidente. Y de todas maneras, Oscar, yo creo que me habías contado, no sé si estoy aquí diciendo imprecisiones, me habías contado que tienes una novela en proyecto, o fue que escuché mal. Sí, pues yo tengo un montón un amasijo de ideas y de manuscritos que pretenden terminar en eso. El problema es que es muy difícil, pues, la tarea de escribir una novela es compleja, pero igual, así me demore 10 años, pues yo creo que tendrá que ejecutarse y la iré ejecutando ya a poco. Juan Diego, no participaste, ¿cierto? ¿O sí? No, Hugo, desgraciadamente no. Sí escribo de vez en cuando, pero me cuesta mucho el cuento corto porque tiendo a expandirme mucho. Entonces, me cuesta Mira, un poquito, pero sí. mira, y ese es el problema de los que intentamos escribir, que es al contrario, nos quedamos cortos. O sea que debes explorar ese asunto tan bonito porque pues yo antes me quedo corto, ¿cierto? Yo después de la cuarta página, ¿qué más digo, cierto? Uno ya queda como muerto. Nicolás, ibas a contarnos algo. No, sí, hay algo con lo que concuerdo completamente con Oscar, y es que eh, cuando uno escribe a veces siente el impulso. Tienes una idea que se te queda en la cabeza y te da vueltas, te persigue y tienes que deliberarla, tienes que sacarla de alguna manera y digamos que ahí nace el impulso de la escritura. Una idea que te persigue constantemente, que te dice tengo que ser escrita y que te obliga en el buen sentido a escribir algo, sea una novela, sea un cuento, pero siempre comienza ahí una idea que uno quiere transmitir.
Sí, y aquí queda también el cuento del riesgo, ¿cierto? O sea, arriesgarse. Por ejemplo, como para Juan Diego, que ya sabemos que escribe, pues igual, igual tiene uno de los problemas, de uno de los mejores problemas en literatura, ¿cierto? Que es lograr expandirse, ¿cierto? Entonces hay que aprovecharlo y concursar independientemente de las críticas. La verdad es que yo he participado en algún, no en este, pero en algún momento me han puesto a leer cuentos y a decir desde mi poco conocimiento cuál está bien y cuál está mal. Y la verdad es que yo soy muy visceral y creo que algunos que para mí son poderosísimos, para alguna gente que es más académica no están tan poderosos porque ellos están mirando más como la estructura. Y la verdad es que yo no puedo pelear con mi visceralidad y a mí me atrapa. Por eso tal vez me gustan mucho ciertos autores. Me gusta la generación Beat, por ejemplo, que se largaba y se sentaba y de un solo tajo escribía un poema o La carretera, por ejemplo, si es del caso, o Aullido, el poema de Gisbert, por ejemplo, que se sentó y lo escribió. Entonces también me parece ese ritmo endiablado que tienen algunos, pues que también sería una posibilidad muy grande, o sea, nacer uno con eso. Yo quisiera tener esa posibilidad, pero lastimosamente no la tengo. Vamos a hablar ahora de estos textos que quisieran recomendarnos y vamos a empezar por Nicolás, porque como habló ahorita de ese cuento que me recomendó, que maravilloso y además muy corto. Quisiera, Nicolás, que nos deleitaras con esa lectura de ese pequeño cuento que es maravilloso. La verdad no lo conocía, me impresionó. De Gabo, no conocía ese pedazo. Cuéntanos. Sí, el drama del desencantado es un cuento, digamos que nos permite mezclar la realidad y la fantasía, nos permite, digamos, estar en un espacio donde cohabita la vida y la muerte, diría yo. Entonces, lo voy a leer para que, pues es muy corto, para que vean de qué trata. El drama del desencantado, Gabriel García Márquez. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Una maravilla ese cuento, Nicolás. La verdad es que no lo conocía, lo voy a explorar más y lo voy a recomendar también en otros escenarios. ¿Por qué te gustan tanto los cuentos de este maravilloso autor colombiano? Cuando me preguntabas de qué autor me gustaría hablar hoy, lo dudé bastante porque hay muchos autores, digamos, que tienen influencia en mí, y que cuando uno elige uno siente que deja a los otros de lado, entonces es muy complicado eso. O sea, yo siempre he estado encantado con los cuentos cortos en concreto. De hecho, yo te hablaba hace un momento de la metáfora boxística sobre el cuento y la novela, que la novela gana por puntos mientras que el cuento gana por nocaut. Entonces es eso. De ahí mi amor por los cuentos, que son breves, te transmiten todo lo que tienen que transmitir en un momento corto. Entonces, no solamente es Gabo, sino que son muchos autores, pero que en esta ocasión decidí Gabo por la importancia que tiene para nosotros como colombianos y para el país. Sí, y eso me permite hacer un puente bastante extraño, pero pues al final puente. Y es que ahorita hablábamos fuera del espacio que Gabo, no lo digo yo, lo dicen ciertos autores colombianos, hizo un daño entre comillas, porque cuando uno leía a Gabo queda enganchado de ese realismo mágico. Entonces es muy difícil salir. Y para los escritores que leían a Gabo, pues seguían ahí pegados porque cuando iban a escribir, pues, cierto, seguían con ese realismo mágico del cual es difícil. Cuando uno lee por un tiempo a Gabo es difícil soportar otro tipo de lectura, lo atrapa a uno tremendamente. Sí, sí, es un encantamiento, no sé si Nicolás se refería ahora a eso, pero es un encantamiento tremendo. Y ese paso también lo dieron algunos autores como Gamboa, como Mendoza, y ahí voy para Juan Diego, porque Mendoza lo que tiene es el realismo, pero sucio, degradado, ¿cierto? Otro tipo de literatura, no ni mejor ni peor, es otro tipo de literatura.
Independientemente de lo que digan los críticos o aquellos que en su vida se han atrevido a escribir 2 o 3 palabras más o menos dignas, que vienen siendo lo mismo, Mario Mendoza es para mí un hombre que se ha hecho a pulso, sudor y trabajo, y uno de los mejores exponentes de ese realismo degradado, sucio, producto de la unión de, oiga esto, producto de la unión de una cosa que me maravilla, que es la academia y la rigurosidad de la calle, porque pues los que conocemos algo de Mendoza sabemos que se internó en ese mundo de la ciudad gótica, Bogotá, ¿cierto? Entonces ahí voy con Juan Diego. Juan Diego, ese libro que nos quería recomendar de Mario Mendoza, Scorpio City, ¿por qué te llama tanto la atención? Y cuéntanos un poco de ese texto. Claro que sí. Bueno, antecitos quisiera retomar dos cositas que yo creo que mencionó Nicolás que son muy puntuales. Cuando él decía esa idea o historia que necesita ser contada, ¿cierto? Yo creo que incluso nos roba el sueño. Me ha pasado demasiado, pues yo de vez en cuando tengo problemas para dormir, pero tengo una idea y no se me sale, y si no escribo algo o hago algo con respecto se atrapa. Y lo entiendo también con Mendoza, por eso quise mencionarlo, además de que en varias entrevistas, porque me gusta escuchar al hombre, porque es muy distinto encontrarse un texto muy elaborado, porque él es muy quisquilloso en muchos ámbitos, como su parla, por así decirlo, su diálogo, pero también su manejo de la palabra como mecanismo, como herramienta, pero también como, diría yo, finalidad, ¿cierto? Es lo que quieres comunicar un mensaje. Ahí entro también con esa parte de Scorpio City. También Nicolás lo dijo, cuando él decía lo del knockout del cuento, efectivamente, me atrevería a decir que entre el 60 y 80% de nosotros desde pequeño empezó o aprendió a leer con un cuento, no con una novela. Muy pocos son los que han tenido esa fortuna. Y yo entendía Scorpio City al inicio como un cuento, porque para mí es una de las novelas que son más cortas y más fáciles de leer del hombre. Ya he tenido varias oportunidades de leer varios textos de Mendoza y me encanta Scorpio City porque es como, a mi criterio, la introducción. Ha sido uno de sus primeros libros, si no estoy mal, incluso anterior a Satanás. Ya había empezado, pues Satanás es como lo que más identifica a Mendoza hoy en día, pero no he querido explorar ese texto por ahora, la verdad lo he estado dejando un poco más para adelante. Y Scorpio City es una belleza, porque mantiene y me sorprende cuando dice sucio, porque yo tengo una opinión un poco no distinta, pero sí encaminada, perdona, a otro lugar. Y es que Mendoza combina ambas partes, diría yo. En muy pocos, digamos, puntos esenciales de todas sus novelas uno encuentra belleza pura y es muy difícil encontrarlas, pero yo creo que eso es lo que le permite a Mendoza atrapar al autor, que tú empiezas a leer los capítulos y te da un toque de alegría, un toque de felicidad, un toque de esperanza, y esa esperanza es la que nos hace seguir leyendo, ¿cierto? Encontrar aún más el desenlace de esa historia, y uno se encuentra con un escalón bajando y uno dice, pues madre, es que el tipo no tiene límites. Scorpio City para mí significa en una sola palabra, diría yo, pucha, felicidad. Felicidad porque vos disfrutás una historia que es muy real, pero al mismo tiempo salís de lo cotidiano cuando vos, por ejemplo, visitas algún centro de alguna ciudad, ¿cierto? Él te pinta una historia completamente diferente, incluso habla de los signos zodiacales como método de matanza para un asesino en Bogotá. Y uno podría decir, incluso yo le he recomendado ese libro a muchas personas, de las cuales diría yo 3 importantes que se lo han leído, entre ellas la profesora que me seleccionó el libro, perdón, que me puso a leer como tal un libro. Y ella me decía, en Scorpio City uno podría decir que incluso el personaje principal es Bogotá. Mendoza describe Bogotá con una precisión, pero también con un gusto que uno se siente caminando por esas calles, ¿cierto? Y de alguna manera también uno encuentra ese trasfondo entre lo que uno es como persona y lo que uno puede llegar a hacer cuando se atrapa en ese subconsciente. Mendoza menciona también mucho en sus entrevistas que de alguna manera nosotros no somos los líderes o los que tenemos el control de nuestra vida, sino nuestro subconsciente que está completamente al mando. Y para concluir como este pequeño aporte, diría yo que Scorpio City es esencial. Lo pondría incluso como, pues, si fuera mi decisión,
como un texto para algún colegio. De alguna manera uno cuando empieza a leer Mario Mendoza, pero empieza con este texto en específico que no es difícil, se da cuenta de lo que la literatura puede hacer con tan pocas páginas. Entonces, excelente. Sí, yo hablo ahorita de sucio tal vez por lo de, porque es sin adornos, ¿cierto? Es una literatura que Exacto, es no cine, en ese sentido, sí. sí, es una literatura sin adornos y muy por el lado de la novela pulp, Raymond Chandler, por ejemplo, y es un descenso al abismo del ser humano, Poe, es Edgar una Allan cosa Poe. maravillosa. Sí, y me parece que precisamente con Mario Mendoza debo agradecer porque ha sido también para mí un referente tremendo a la hora de ejercerlo de el rol de proponer textos en la universidad, ¿cierto? Porque para enganchar es muy bueno, ¿cierto? Y Sí, sí, realmente total. es un camino que uno sigue por la novela policial y negra maravilloso y podríamos, no, mejor dicho, necesitaríamos eh, varias, varias secciones para poder hablar. De hecho, los hemos tenido clubes de lectura de Satanás, de la melancolía de los feos, por ejemplo, y del propio Mario Excelente, Mendoza, excelente. que ahorita seguiremos con él. Oscar, ahora recomiéndanos tu autor o tu texto que tengas por allá a manera de recomendación. No creo que el favorito, porque como dijo Nicolás, ahora se pueden escapar muchos. Sí, es verdad. Digamos que para cerrar el tríptico de autores colombianos, podría yo mencionarles a Fernando Vallejo. Quisiera decir algo que encontré hace poco, el hecho de Harold Bloom, el famoso, el famoso crítico estadounidense, autor del canon occidental, que dice, pues cuando se pregunta qué leer, pues tratando de responder esa pregunta de qué leer, dice que pues una forma de uno saber qué leer es tener un buen maestro en su momento que lo aconseje, como me pasó a mí, como nos cuenta Juan Diego que le pasó, no sé si a Nicolás, no recuerdo, pero pues ahí, qué bueno pues que a nosotros nos haya pasado eso. Pues, ¿qué leer? Pues la respuesta es simplemente haber tenido un buen maestro. Y, entonces yo llegué a Fernando Vallejo, un hecho demasiado anecdótico. Yo lo conocí, yo tuve pues como la suerte de estar en su propia casa, antes de que Fernando le recibiera una visita. También por un dibujo, como uno como el de Cortázar, pero mejor que fue el de Borges, el que creo que más tiempo y me quedó pues mucho mejor y en fin, hasta el punto que fue capaz Fernando Vallejo de irme con el pretexto de yo mostrarle esa obra. Y pasó algo muy curioso y es que Fernando Vallejo odia a Borges, pero aún así la sorpresa de esta obra hizo que él quisiera recibirla o no. Eso, pues eso es una historia muy larga porque pues estuvimos hablando toda la tarde hasta la noche y pues en gran medida obviamente el motivo fue Borges. Alguien a quien él odiaba y que curiosamente yo no sabía, porque yo hasta ese momento yo no había leído nada de Vallejo. Yo pues naturalmente que sabía quién era y pues me parecía algo bastante, digamos, como increíble pues poder tener ese encuentro con él. Y a partir de ahí fue que lo empecé a leer. Entonces no sé si, digamos, haber podido compartir tanto tiempo con Vallejo, tal vez un motivo, después pensé yo, pudo haber sido que yo no le hablara de él mismo y no empezar a hacerle preguntas, sino de hablarle de otros autores, de mi experiencia, etcétera. De hablarles sin saberlo, por ejemplo. Yo en ese momento no sabía que su autor favorito, o bueno, no su autor favorito, sino quien él considera el mejor autor de la lengua castellana,
era Manuel Mujica Lainez, y a mí Mujica Lainez también me había deslumbrado, y yo sin saberlo pues le hablé de él, y bueno, supongo que fueron cosas que a él le gustaron mucho, no sé. Entonces ahí fue donde yo lo empecé a leer, y él me dijo algo muy curioso. No, si usted quiere leer mis libros, empiece por La Virgen de los Sicarios, después por El Desbarrancadero, y ya de ahí para adelante los lee como quiera. Entonces yo, queriendo hacer caso a su recomendación, quise empezar por La Virgen de los Sicarios. Lo descargué, lo pasé aquí a Kindle para empezar a leer, y cuando después fui a ver, no aparecía. Y bueno, por complicaciones no lo pude leer. No lo pude leer, entonces yo, madre. Entonces si no puedo empezar en el orden que él me dio, empiezo por la cronología. Yo siempre he sido muy amante de la cronología, entonces, claro, empiezo por el primero. Por el primero en cuanto a sus novelas, porque el primer libro que él publicó fue Logoy, que es una gramática del lenguaje literario, la cual también estoy mirando, pero no la terminé. Pues todavía la tengo inconclusa. Entonces, con sus novelas, encontré que su primer libro, Los Días Azules, hace parte pues de este ciclo autobiográfico, que son 5 novelas, y yo me metí en ese ciclo autobiográfico y no salí hasta que me terminé el último libro, que es, ¿cuál es? Años de Indulgencia, creo que es el último. Y a mí eso a mí me deslumbró por completo, porque primero pues yo que me considero demasiado antioqueño, entonces me sentía completamente identificado aquí con Vallejo, cuando nos narra su infancia, los diciembres de la infancia, etcétera. Yo dije, pero ¿qué es esta maravilla? Yo no tenía idea de esto. Y curiosamente, digamos, pienso yo, al romper como ese paradigma que se tiene de Vallejo, con sus obras claves, La Puta de Babilonia, con la misma Virgen de los Sicarios, y ahorita último, por ejemplo, con Memorias de un hijo de puta, por ejemplo, que es como ese estigma del Vallejo irreverente, insultante, etcétera, pues que existe, obviamente, sino que yo me encontré con este ciclo autobiográfico con un Vallejo diferente, con un Vallejo que apenas estaba empezando, que no podía alzar mucho la voz, porque todavía no tenía la fama que tuvo después, claro, porque ya después él se creó su estilo. Entonces, me maravilló por completo este ciclo autobiográfico, y ese es el Vallejo que yo tengo en mí, un hombre supremamente culto, un hombre amante de la gramática. Vallejo es un gramático puro, y considero que es el escritor pues colombiano, sin lugar a dudas, que más conoce el idioma, y posiblemente de todos los autores del idioma actualmente será uno de los que mejor lo conoce, lo cual a mí pues me parece maravilloso, o sea, un hombre culto, supremamente agradable, divertido. Y a eso fue lo que a mí me enganchó completamente de Fernando Vallejo, y pues ese libro que yo recomendaría sería ese, Los Días Azules, porque siendo el primer libro que escribió, para mí es el mejor, es el mejor sin lugar a dudas, y que además lo leí precisamente en un diciembre. Eso fue, o sea, fue algo mágico, y no cambiaría los otros libros por ese de Los Días Azules, que es hermoso, es maravilloso y inolvidable. Sí, Vallejo es un personaje hermoso y tremendamente contradictorio, como lo somos todos, ¿cierto? A mí hay un fragmento, una frase de Vallejo que me parece que hace una descripción, una radiografía de Colombia maravillosa. Dice: el término amor para un territorio lleno de todo tipo de gente es demasiado. Colombia es un país con gente muy buena y gente muy mala, y hay una población ciega, necia y patriotera que piensa que la patria es una bandera, un himno, un equipo de fútbol,
que se reproducen como animales, pero que no respetan los animales. Parece maravilloso, además el ritmo que tiene. Y Vallejo tiene muchos matices también, ¿cierto? Pues por su voz, por su altanería, si se quiere, como le llaman algunos. Cuando, por ejemplo, yo leí el libro La puta de Babilonia, que es se balanza en riste contra la Iglesia Católica. Alguien me contó una anécdota porque le dijeron, oye, don Fernando, pero tú, ¿qué te hizo la Iglesia Católica? ¿Por qué te vas contra ella? Y él les dice, lo que pasa es que me arruinó la infancia con la amenaza del infierno. O sea, una cosa maravillosa, por Dios. O sea, este hombre en sus etapas de lucidez es maravilloso. Bueno, y en las otras también, pero tiene unas etapas de lucidez. Y yo pienso también que Colombia es un país que desgasta y cansa y da rabia. Entonces también poder sacar todo eso en textos es maravilloso. Y Oscar, ¿ibas a decir? Alejo, ya cuando esto, hablando como de este primer Vallejo, por lo menos que es el que a mí me quedó en el corazón, si hablamos del Vallejo que ya crea ese estilo y esa voz propia, esa voz dura y irreverente, y que además dice la verdad, naturalmente él crea un estilo que es lo que lo termina dando el éxito y el reconocimiento que tiene, y aún dentro de ese Vallejo insultante, es muy difícil no estar de acuerdo con él. O sea, yo no puedo no estar de acuerdo. Tengo que estar de acuerdo porque Vallejo está diciendo la completa verdad. Cuando Vallejo dice que él escribe porque no tiene nada que hacer con la vida, escribe por desocupación. Bueno, eso en parte es mentira, porque él sí tiene mucho que hacer con la vida, que es precisamente eso, precisamente es escribir, es estudiar, es investigar de todo lo que sabe. Me parece que es el colombiano más culto de este siglo y hasta inclusive de todo el siglo XX. No creo encontrar un colombiano más culto que él, que además que también es músico, sabe de ciencia, de gramática, como ya dije. Es un biógrafo de los mejores que ha tenido Colombia, si no el mejor. Entonces es muy difícil cuando Vallejo ya se tira sus insultos, es muy difícil no estar de acuerdo con él. Y si es verdad que él no tiene nada que hacer con la vida y ya tiene la vida perdida, quiere decir que no tiene que guardarle amores a nadie. Entonces, él no tiene que disculparse con nadie. Por eso puede decir la realidad tal y como es y puede cantarle la tabla a todo el mundo, porque si a alguien se le enoja, pues a él qué le va a importar. Si yo ya estoy muerto, como dice él, que yo ya estoy muerto ya de mucho tiempo, entonces afortunadamente ya se murió para que pueda decir la verdad tal y como es. Y me parece a mí que en ese sentido es el único colombiano que puede decir la realidad de Colombia tal y como es el único que puede decir la verdad tal y como es, y al que sea, a cualquiera, cuando dice en el Cuervo Blanco que Colombia no es ninguna patria ni no sé qué, Colombia es una cruz, yo cargo con ella como cargo con la suya el Nazareno, y así está su obra plagada de descripciones completamente perfectas de lo que es este lugar. Sí, en el desbarrancadero, por ejemplo, también que es una metáfora de la muerte, desdeña de su madre, pero también de su madre patria, que la tiene casada también con Colombia, y pues también lo que es un territorio hermoso, como lo dice, pero pues está lleno ya sabemos de qué está lleno, ya lo padecemos. Nicolás, ese personaje que te ha llamado la atención, que te ha gustado, ya sea de Gabo o de otro texto, un personaje que te haya fijado en algún libro. Cuéntanos. Hay algo que me gustaría recomendar hoy, que Sí. de hecho falta mi recomendación, y es este maravilloso libro que me acompaña hoy, Todos los cuentos de Gabriel García Márquez. Y con ese libro quiero retomar una idea de Juan Diego, y es la esperanza que hay en la literatura, la esperanza en concreto en los cuentos. Y este libro lo recomiendo esencialmente porque aunque te narra una tragedia, aunque te muestre una realidad muy cruda, como lo hizo John de Zancudo, te deja una esperanza, te deja la posibilidad de concebir una Colombia, por ejemplo, mejor, una esperanza que tal vez necesitamos y que puede estar a veces implícita y en ocasiones explícitamente. Y
y es, digamos, como la invitación que, como dijo Gabo, amar como nunca al país que merecemos para que nos merezca. Entonces, esa invitación, digamos, a que estemos con un ojo en la realidad y con otro ojo en la fantasía para no perder la esperanza, para que podamos cohabitar con la vida, aún sabiendo que nos acecha la muerte. Esa invitación de creer en cosas posibles, aun cuando las veamos imposibles. Y hay algo que me parece a mí fundamental, y es que en Gabo encontramos una representación, digamos, un mosaico de la realidad de Colombia y de América Latina que es profundamente desigual y que nos sirve tal vez para hacernos volar con su fantasía y hacernos aterrizar con su dosis de realidad en el país que estamos, en el país que queremos y en el país que necesitamos. Sí, qué maravilla de recomendación, Gabo. Siempre, hoy, mañana, será súper bienvenido como recomendado. Además, ese cuento que ya dije que iba a recomendar muchísimo, un cuento corto que no conocía, la verdad, de Gabo, eh, pues no había visto uno tan corto de Gabo, ¿cierto? Conozco varios de él, ¿cierto? Pero todos tienen que ver con el mar también, un hombre muy de mar. Por ahí, un viejo con unas alas muy grandes, creo, si no se me olvida mucho, es un cuento que leí hace tiempos y que también me gustó muchísimo. Además porque tienen un audiolibro y lo hacen maravillosamente. Hay también otro cuento que el abogado más lindo del mundo. Y eso me pareció maravilloso porque es un abogado que aparece en una playa colombiana, pero es un hombre supremamente lindo, pero la lindura es porque parece un occidental. O sea, ahí hay algo para mí, pues, como enmascarado también, como de colonización y todo este asunto. Yo me estoy, no sé si tergiversando el asunto, pero pues como los autores lanzan los libros y uno puede interpretarlos. Yo vi en ese abogado un hombre grande, ojiazul, musculoso, un tipo occidental. Yo no vi un colombiano, entonces era el abogado más lindo del mundo y le celebraron y tuvo un problema hasta con los hombres del pueblo por celos. Entonces me pareció maravilloso, Gabo, cómo logra eso. Parece maravilloso cómo logra adentrarse en nuestra idiosincrasia, pero ponerla de un modo realmente mágico. O sea, eso no es una palabra que viene como cliché, pues yo lo he sentido leyendo a Gabo, para que tiene una danza en su escritura muy fuerte y esa descripción de las cosas, que yo, por ejemplo, ahorita con Juan Diego, con Mendoza, que también me encanta, pero cuando decía sucio es porque él no adorna, ¿cierto? Porque estos Gamboa, Mendoza, ellos no adornan, ellos, el realismo sucio va como Bukowski, pum, al cuello, ¿cierto? No dan como muchos rodeos ni muchas ides y venidas. Juan Diego, cuéntanos, personaje que te guste. Hugo, yo creo que rescatando lo sucio me acordé, incluso la primera vez que leí, desde la primera vez, perdón, que leí Scorpio City, Mendoza menciona en una parte, creo que es como el capítulo 5, no recuerdo, pero menciona un periodo, una instancia del personaje principal, que es Leonardo Sinisterra, con una prostituta que estaba joven y él lo coloca encamillado a, bueno, ellos tienen el acto sexual, demás, y al terminar la prostituta llora y eso me pareció muy diferente, no sé, me marcó. Y el personaje principal le pregunta que qué es lo que sucede, si él la maltrató o le hizo algo que no debía, y ella le responde algo que a mí nunca se me va a olvidar, y es, a mí nunca me habían hecho lo que tú me hiciste hoy y me has devuelto la alegría, es algo por ese estilo. Y la prostituta llora porque fue muy bello, porque hacía rato pues obviamente no tenían cariño con ella, y yo creo que, pues, en su momento hice esa actividad con el grupo porque la profe me dijo que, pues, hiciera algo con el grupo porque iba a haber una exposición. Y entonces yo les dije que se imaginaran un cerdo comiendo en el fango, demás. Y cuando dijiste sucio, pensé fue en eso. Y Sí, luego les dije, intenten amar ese cerdo, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que hace Mendoza todo el tiempo. Tenés toda la razón, ese realismo de Mendoza es impactante, incluso a veces toca suspender, uno vería como, me pasó mucho en el diario El Fin del Mundo, es muy agobiante, a veces uno dice, madre, es que no hay comas, no hay puntos para esto, eso es como una metralleta, ¿cierto?
Mm. pero uno también encuentra su ritmo. Yo al momento de leer a Gabo solo he tenido la oportunidad de leer 2 libritos, desgraciadamente, pero me pasó mucho en El coronel no tiene quien le escriba, que es un poco, de alguna manera, muy constante. Y como decía Mendoza también en alguna entrevista, uno encuentra un ritmo casi que tónico entre tambores. Tarará, 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 y uno encuentra ese ritmo y uno se va en ese libro como si estuviera navegando, ¿no? Es precioso. Entonces, sí, personaje principal, yo creo que esos dos, Leonardo y la prostituta, que me pareció increíble esa escena del libro. Sí, Mendoza navega entre entre Jack el Destripador y, es cierto, y, y una chica que puede leer el tarot, navega entre las locuras, entre el alma humana. eh, por ejemplo, en La melancolía de los feos precisamente pasa algo así, tiene mucho que ver con problemas psiquiátricos, pero también en otros libros cruza el límite de la psiquiatría y se va para la metafísica, ¿cierto? La lectura y Sí, todo esto. Y es un descenso, Mario Mendoza, como dices, hay que parar hay veces. En Aquelarre, por ejemplo, hay veces hay que parar, porque es sí, un descenso del ser humano y el protagonista también es la ciudad, ¿cierto? La ciudad latinoamericana que se llama el arquetipo, pues, de estudio ahora, la ciudad que contiene todas las ciudades del mundo, pues que era Nueva York, pero ahora que es la ciudad latinoamericana y Bogotá, por ejemplo, la tienen varias de sus textos como protagonista, es una ciudad muy gótica, también la tocan muy, en el arre. también la tocan Aquelarre, y él la conoció pues igualmente por experiencia desde, desde Satanás, por ejemplo, vemos también su relación con la ciudad y con las masacres, los Spring Es Killers. cierto, es increíble. Además a mí, pues, para no revelar la edad, me tocó lo de Poseto, fue una cosa impresionante y creo que eso marcó la historia, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica con respecto a estos Spring Killers, estos asesinos que en un día, pues, un día de furia y acaban con todo. Eso me pareció maravilloso. Oscar, cuéntanos personaje que te agarre y también por ahí, pues, podemos seguir en la otra pregunta que es, ¿qué libro han releído? El personaje favorito mío, o uno de ellos, yo creo que los podría sacar todos de Los Miserables de Víctor Hugo. Pues naturalmente Jean Valjean es un héroe de la humanidad que uno difícilmente después de conocerlo se, se, se pueda como separar de Jean Valjean. Todos somos Jean Valjean en algún momento, si no es que siempre. Pero al mismo tiempo el obispo bienvenido, pues nada más con ese mero acto de asumir esa culpa de Jean Valjean solamente para enseñarle. Increíble, o sea, es que este señor nada más con ese mero acto ya se queda en el alma de uno para hasta la muerte. Es increíble. Pero hay un personaje, y no es alejado de este fenómeno de los miserables, que plantea los miserables, de este fenómeno de la dignidad humana, y es precisamente un personaje de Borges, que es mi autor predilecto. Los que me conocen saben que yo pues me vuelvo cansón con Borges, ¿sí? Y hay un personaje que yo me quedaría con él, y más por la realidad que estamos viviendo nosotros ahorita, ¿sí? Para no guardar silencio y dejar el testimonio sobre los abusos de la policía y los homicidios que han cometido. Hay un personaje que, pues en sí el personaje es de José Hernández, es un personaje del Martín Fierro, que es el sargento Cruz, el personaje secundario de la obra El Martín Fierro. Pero entonces, o sea, tomando naturalmente el sargento Cruz de José Hernández y eh, el, el sargento Cruz que crea Borges en su cuento biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ¿sí? Él se inventa este personaje, es decir, él conociendo como conocía la perfección del Martín Fierro, lee de tal manera el problema del sargento Cruz y del Martín Fierro que hace la biografía, naturalmente, la biografía fabulada del sargento Cruz. Entonces él dice, voy a leerles algo corto,
donde está la esencia de lo que sucede con el sargento Cruz. El sargento Cruz es uno de los policías que está persiguiendo al Martín Fierro. El Martín Fierro es un campesino que fue reclutado a la fuerza, fue despojado de todo, es alguien, claro, naturalmente víctima por completo de la guerra, víctima del Estado, y naturalmente por esa situación terminó matando a 2 tipos, y por eso, y por el hecho de ser desertor del ejército al que lo reclutaron forzadamente, lo está persiguiendo la policía. Llega un momento en el que lo encuentran y Martín Fierro los combate con tanta valentía, es capaz de matar a varios, que en ese momento el sargento Cruz se vuelve del lado del Martín Fierro, lo ayuda a matar a los otros policías y ya sigue la trama del Martín Fierro y del sargento Cruz juntos. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos dice Borges en su biografía del sargento Cruz? Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Y termina, el cuento termina con eso. Qué maravilla. Ese es el test. Dale, Oscar. Es el sargento Cruz. Mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados, junto al desertor Martín Fierro. Entonces este personaje de Borges, que a su vez es el personaje de José Hernández, para mí es la reflexión perfecta de lo que está sucediendo hoy en día. El sargento Cruz fue un hombre, ahí lo cuenta en su biografía, que sufrió exactamente lo mismo que sufrió el Martín Fierro, solamente que por cosas de la vida terminó siendo policía. Pero el Martín Fierro es él, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la policía de este país? Que es la gente salida del mismo suburbio, del mismo arrabal, de la misma pobreza, de las mismas problemáticas que tenemos todos. De hecho, por eso están ahí en la policía, por esos mismos problemas. Y ahorita se les sube el uniforme a la cabeza, como dice aquí Borges, que al sargento Cruz le estorbó el uniforme y las jinetas. A los policías de este país se les suben esas jinetas a la cabeza, se creen superiores a nosotros cuando son iguales que nosotros, o hasta inclusive son personas más bajas. Yo creo que son personas más bajas. Y pasa la barbarie que ha pasado, que hemos visto y que posiblemente seguirá. El Martín Fierro, la obra de José Hernández y este personaje de Borges, la biografía de Padre Isidoro Cruz, son los textos para leer en este momento, para que todos nos sentemos a reflexionar sobre estas 2 obras, en las universidades, en todo lado, para que entendamos qué es lo que está pasando, ¿sí? Cómo un policía que viene del pueblo, es del pueblo y está para defenderlo, comete semejantes infamias. Bueno, en estas 2 obras tenemos la respuesta. Sí, Borges siempre es un maravilloso recomendado y bueno, y Martín Fierro, pues qué buena referencia la que nos hace. A mí me gusta mucho Emma Suns, bueno, a mí me gustan otros cuentos de Borges, pues obviamente la lee, pero Emma Suns tiene una particular atracción para mí, no sé, fuerte, ¿cierto? Algún día hablaremos con más ahínco tendremos clubes de lectura de Borges y estarán cordialmente invitados también a que participen. Nicolás, venimos ya como a cerrar esta charla que hemos tenido, que para mí ha sido maravillosa y es la primera en la que ustedes, los estudiantes, tienen voz, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Que estos espacios, la literatura sea la disculpa también para que hablemos de cosas. Nicolás tiene
como para cerrar, voy a empezar con Nicolás, unas palabras a cada uno, le voy a dar la palabra para que cierre. Nicolás nos quiere ofrecer algunas en este momento. Sí, para cerrar me gustaría compartir un fragmento, o más que un fragmento, un mosaico, digamos que he realizado de un discurso que Gabriel García Márquez pronuncia en el Auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, si no me equivoco, en el 2003, tal vez para reflexionar un poco sobre la realidad por la que atraviesa Colombia, y es el siguiente: sin la muerte, Colombia no daría señales de vida. Nacemos sospechosos y morimos culpables. Todavía nos queda un país de fondo por descubrir en medio del desastre. Una Colombia secreta que ya no cabe en los moldes que nos habíamos forjado con nuestros desatinos históricos. Sí, fuerte. Muchas gracias, Nicolás. ¿Querías agregar algo? Una invitación tal vez a la reflexión, una invitación al diálogo, una invitación para que todos como colombianos podamos buscar soluciones, buscar elementos que nos permitan construir un país mejor. Sí, una invitación siempre al diálogo y a la coherencia, ¿cierto? Que mejoremos este asunto. Ojalá, si se puede en algún momento, por medio del discurso y por medio de las ideas, por medio del debate con ideas. Juan Diego, algunas palabras antes de cerrar. Sí, yo creo que mencionar lo que a Mendoza lo hizo volverse escritor, ¿cierto? Él lo confesó en una entrevista y fue un poema, no estoy mal, anglosajón, de los indígenas, obviamente de acá, y es anónimo, porque pues es traducido. Básicamente dice, salta, ya aparecerá el piso. Y Sí, eso fue lo que a él pues obviamente lo hizo volverse escritor. De ahí yo también tengo varias anécdotas, entonces pues creería que también para los colombianos es tiempo de eso, de saltar y de lucharla y esperar lo mejor, que ya vendrán mejores tiempos, claro que sí, cómo no. qué buena reflexión, Oscar. Pues para mencionar algo sobre García Márquez, yo también obviamente le he leído 4 o 5 obras de él. Naturalmente me gusta, es inevitable que no le guste García Márquez, no ha sido pues de mis predilectos, pero naturalmente es un gran autor. Eh, ya que por ejemplo Nicolás sí le gusta tanto, pues un autor, dicho por el mismo Gabo, fue lo que lo impulsó a escribir a él y a toda Latinoamérica, fue William Faulkner, y es porque efectivamente Faulkner contó esa realidad oscura que nadie había querido contar en los Estados Unidos, que es el Estados Unidos que queda posterior a la guerra de secesión, a este problema de si a la esclavitud o no a la esclavitud, el racismo exacerbado que siempre ha estado, no sé si todavía, supongo que sí, en los Estados Unidos. Entonces él metió el dedo en la llaga en esto de tal manera que le mostró el camino a los latinoamericanos que también tenían en ese momento y seguimos teniendo esos mismos problemas y que no se habían contado de la manera que ya pues, naturalmente sí lo han hecho. Y William Faulkner fue el que mostró el camino. En cuestión de estilo es evidente porque Faulkner es complicado, a veces es enredado, a veces no está qué carajos, o sea, se pierde uno, va a hacer uno perder. Y entonces, en cuanto a esa novedad, la influencia en los autores latinoamericanos pues es evidente, ¿cierto? En los estilos digamos, de innovación. Y nada, ya para terminar, pues invitación, ya estamos en un espacio de lectura, a leer más. La lectura le abre a uno otro mundo, otro universo, le enseña a uno que la vida es más amplia, que el mundo es más amplio, que el pensamiento puede trascender y le enseña a uno sobre todo una felicidad o unas felicidades que siendo más sutiles son más fuertes, son más trascendentales. ¿Sí? O sea, la lectura es la sutilidad de lo trascendental.
algo que es completamente fácil de escribir. Un libro se encuentra en cualquier parte, en cualquier biblioteca, en cualquier anaquel, y le puede dar a uno, y le da efectivamente a uno más felicidad y más riqueza que cualquier aparato electrónico, que cualquier objeto del lujo que uno pueda conseguir. Para eso sirve la lectura, para mostrarle a uno esa trascendencia que hay en la vida, en las sensaciones, en las cosas. Y es eso, pues, le mejora a uno un poquito todo todo este camino al Calvario que es existir, y sobre todo en este país. Entonces, nada, hay que leer y leer más para que crezcamos como personas, como civilización, como país, y para que seamos más felices, pienso yo. Sí, me acordaste porque inclusive Juan Diego debe conocer que en un libro de Mario Mendoza, creo que La melancolía de los feos, creo que dice por detrás, al final, leer es resistir. También lo lleva a la escritura también, ¿cierto, Juan? Todos, siempre los firma Ah, MM, sí. escribir es resistir, es increíble. Sí, escribir es resistir, él siempre lo menciona. Y mira, yo debo hacer una acotación aquí con los tres autores que ustedes han mencionado, porque nos han llevado a recomendar otros autores. Por ejemplo, Faulkner es una cosa maravillosa, que cuando estaba hablando Oscar de Gabo, y las lecturas también previas de Gabo eran Faulkner, y ese realismo mágico también de Faulkner, si se quiere, pues describiendo el sur de Estados Unidos, toda esta gente olvidada, ¿cierto? Todo este New Orleans, todo ese estado de ahí para arriba, estos ríos. Faulkner es un escritor maravilloso, pero también hay que leerlo con maña y con paciencia, porque puede golpear muy duro, ¿cierto? A la hora de abordarlo. Yo les agradezco a Nicolás, a Juan Diego y a Oscar Danilo por su presencia en este espacio. Creo que ya tienen una invitación para otro espacio, todos tres, que próximamente me estaré comunicando con ellos, y es para que hagamos la lectura colectiva de un cuento. Ya les estaremos comunicando, pero lo vamos dejando aquí como en el aire, ¿cierto? Para que sí, tengamos más procesos de este tipo de promoción de lectura que básicamente también nos salva de muchas cosas, o también es trinchera, si se quiere, de muchas cosas, y refugiarnos ahí también, o en mi caso, y es una opinión personal, me ha salvado de la vida también, como decía Oscar, de este existir tan duro. Entonces les agradezco mucho, nos estamos viendo y muchas gracias por participar. Un abrazo para todos. Gracias. Claro que sí, Gracias por feliz la noche. invitación, un placer. Hasta luego. Hasta luego.